le dio resultado que usted le hayan dado un golpe también cuando era pequeño? Y dudo, ¿no es cierto? Digo, no sé, no creo. Entonces, este dilema, pues no es dilema, pero este drama vivo todas las semanas con los consultantes es que a mí me criaron así. Si yo no conozco otra forma de crianza. Digo, claro, por supuesto que no conozco otra forma de crianza, pero para eso estamos aquí. ¿Está bien? Porque no nos cuadra a los terapeutas familiares esa respuesta. Entonces, si algún día van a un psicólogo, una psicóloga, por Dios, no digan eso. Digan cualquier cosa. Digan, me da la gana de darle duro al guagua, pero que yo le diga, le da la gana, bacán. Eso está más responsable que decir, a mí me criaron así. Ok, ¿qué somos los padres? Yo también soy papá. Mis hijos ya son grandecitos, ya son adultos, pero también soy papá. También fueron chiquitos mis hijos. Y los padres somos modelos de personalidad. Y esto es lo más grave, lo más tenaz, porque somos modelos de éxito, como decía Cari, de trabajo, de amor, de cariño, de entrega, de devoción, de coherencia, o de todo lo contrario también. ¿No es cierto? Somos modelos. Y esto que es un concepto lógico recurrente que todo el mundo dice, es el concepto más importante en mi criterio para hablar de crianza y hablar de papás y relación con sus hijos. Somos modelos, ¿ya? Es decir, los hijos, piensen en sus hijitos, hijitas, chiquitos, ¿ya? Cuando están en interacción con nosotros, se están modelando a sí mismos a través de la interacción con nosotros. O sea, es como un escultor que está viendo el modelo y está haciendo su escultura, ¿ya? Solo que los niños se hacen a sí mismos, se construyen a sí mismos mientras están observando nuestra conducta. No solo con los mensajes que les decimos, ¿no? Pues, pórtate bien, pórtate así, haz asado, cocinado, sino sobre todo con nuestro comportamiento, ¿verdad? Ellos se están esculpiendo, se están construyendo con nosotros. Nosotros somos sus modelos, estamos ahí posando. Y ellos están copiando lo que nosotros estamos posando. Cuando me enojo y voy en el auto, ahorita que venía para acá y yo salía con tiempo de mi casa, yo vivo al extremo norte de Quito, entonces venía tranquilo. Y de pronto empieza a llover. Entonces, miércoles empieza a llover. Y bueno, entonces, ¿y ahora qué hago? Y se cruza un señor así en la lluvia súper fuerte en la Simón Bolívar, ¿no es cierto? Y tuve que frenar. Y ya con el miedo de que no me choquen de atrás porque frené fuerte, ¿verdad? Entonces, claro, como venía solo en el auto, entonces pude expresar mi malestar nombrándole a la mamá del señor que venía. ¿No es cierto? Pero ¿qué tal si está mi hijo ahí? ¿No es cierto? Y digo, hijo de la señora Estercita y no sé qué. Y está el guagua ahí, ¿verdad? Está al lado, entonces está viendo. Fíjese un niño de 1 año y medio que está viendo al papá que le está puteando al señor de al lado, ¿no? Y luego, claro, viene acá a la escuela, alguien le dice algo y el guagua dice, te a la puta. Pero por Dios, ¿de dónde el guagua criminal dijo esto? Y le llamamos a los papás y el papá dice, no sé. En la escuela dice, en mi casa no hablamos malas palabras. Entonces, ojo con esto porque los padres somos modelos, ellos no están viendo, es observando. Es increíble cuando vemos niños chiquitos que están viendo hacia su papá, a su mamá, así como héroes, ¿no? Como algo lo más grande, le están mirando así, con éxtasis a su mamita, a su papito, ¿no? Y la mamá y el papá están modelando, ¿ok? Por eso estamos aquí. Ok, vamos a trabajar. Entonces, vamos a hacer un experimento. Yo voy a ver si puedo manejar esto del Mentimeter, porque realmente es tecnología nueva, me encanta, pero no le doy pie con bola. Entonces, en este momento vamos a tratar de manejar el Mentimeter, ¿ya? Si es que lo logramos bien, si no, no hay problema, conversamos sin Mentimeter. Quiero que piensen en esta primera pregunta que está acá. ¿Cómo me defino yo como padre o madre en una sola palabra? ¿Cómo me defino yo como madre o padre en una palabra? Piénsenla, por favor. ¿Sí saben qué es el Mentimeter? ¿No? Es una aplicación. Si ustedes entran al teléfono, por favor les voy a pedir que entren a sus teléfonos, y ustedes van a poner Mentimeter o Menti, ¿ya? En las aplicaciones, y se va a descargar una aplicación. Eso se demora 30 segundos, ¿ya? Les va a pedir un código.
Este es el código, el que está acá. 41283122. ¿Ya? Y entonces en ese Menti ustedes van a responder la pregunta. ¿Perdón? Menti. Menti, ajá. Menti o mentimenter. ¿Ya? Entonces se llama Menti. No, es Menti o mentimenter. Es en internet. Es en internet. Y empezamos a ver respuestas. Fíjense acá. Claro, es el código 41283122. 41283122. De mentímeter. 41283122. Una palabra. ¿Cómo me defino yo como madre, como padre en una palabra? En 3 palabras. Les dije que no pego con la tecnología. Estoy haciendo un intento desesperado porque esto funcione. Lo que pasa es que mis colegas jóvenes son los que manejan esto. Y en este momento da la casualidad de que no vino una de mis colegas porque se quedó por ahí. Ok, vamos a ver qué resultado nos da. Ok, ahí está. Chévere. Entonces vamos viendo sus respuestas, ¿no? Que más se repite, la central en azul, amor. Chévere, muy bonito. Se sigue alimentando y amor sigue estando ahí en primer lugar, como que más resalta, ¿no? Amor. Ya le está igualando responsable y exigente, como que están en el mismo nivel, ¿no es cierto? Amor, responsable, exigente. Bien. Cariñosa también está fuerte, grande, exigente, como que está ganando. Por ahí hay estricta, ejemplo, paciente, cariñoso, amoroso, bien, preocupada. ¿Qué más aparece por ahí? Ejemplo. Por ahí la palabra incondicional, interesante palabra, y hablaremos de eso. Supercalifragilístico, hay alguien por aquí, chévere. Luego le doy una tarjeta para que vaya a terapia gratis. Por unas 2 sesiones, las demás sí les cobramos. Amorosa, estricta. ¿Qué más? Auténtico, responsabilidad imperfecta, perfeccionista, constancia, chistoso, abierta, seguro, fuerte, trabajador, amigo, divertido, coherente, fuerte, estricto. Ok, genial, chévere. Buena, consentidora, complaciente, es importante ser sinceros, complaciente, perseverancia, autoritaria, confiable, fría, enérgico. ¿Qué más? Que no he leído. Cómodo, aprendiendo, qué chévere, resiliente, genial, educadora, meticulosa, bien, chévere, muchas gracias por su colaboración. Entonces, así nos podemos definir como padres, ¿no es cierto? Nosotros mismos, y ojo, ahí está el modelo, ¿verdad? Así nos presentamos frente a nuestros hijos e hijas.
Responsable, ya le ganó responsable amorosa, fíjense. Amorosa, amor, están ahí, ¿no? Súper chévere. Ejemplo, también está grande, cariñosa, incondicional, estricta, preocupada, consentidora. ¿Ya? Entonces ahí está el modelo básico. Porque si yo me defino así, de una manera o de otra, así actúo, así pienso, así hago las cosas, ¿verdad? Nuestros hijos están copiando, captando ese modelo, de una manera o de otra. ¿Está bien? Ok, chévere. Vamos a un siguiente ejercicio. Vamos a ver si funciona, si logro que funcione el Mentimeter. Voy a crear otro código. Quiero que piensen lo siguiente. Quiero que piensen cómo defino a mi hijo en una palabra. ¿Cómo defino a mi hijo en una palabra? Voy a generar otro código, ¿ya? Fíjense la palabra en azul, la central. Inteligente. Amoroso, claro, coincide, ¿no es cierto? Amoroso, amorosa, auténtico, creativo, amor, cariñosa, responsable, inquieta, intenso, extraordinarios, cuidadosa, disciplinada, fantástica, resiliente, independiente, perseverante, amiguero, noble, alegre. ¿Qué más? Felicidad, afectuoso, disciplinado, luchador, inquieto, exitoso, independiente. Inteligente sigue siendo el más grande, ¿no? Amor, amorosa, cariñoso, creativo, emocional, cuidadosa, entregado, visionaria, fíjense qué chévere, dedicada, luchador, sabiduría, soñadora, seguro, irritable, inquieto, disciplinada, felicidad, superpoderosa, wow, único, llorona, bueno, igual a la mamá. O al papá, puede ser, ¿no? Hay papás llorosos, llorones también. Creativa, juguetona, perseverante, inteligente, extrovertida, energía, aventura, vivaz, sensible, dulce. Genial. Chévere, entonces, bueno, muchas gracias por participar. Tenemos los dos nubes. ¿Cómo se definen ustedes y cómo le definen a su hijo? ¿Ya? Entonces vamos a pensar un poquito alrededor de esto y seguimos conversando. Buenos días con todos. Entonces, bueno, como hicieron en el anterior ejercicio, vamos a ir reflexionando sobre una pregunta, ¿ya? Y vamos a conversar con el vecino, en pareja, a preguntarnos esto de cómo así los padres se parecen a los hijos, ¿ya? Entonces pueden ir conversando un poquito, reflexionando para luego compartir, ¿ya? Conversemos alrededor de esta pregunta. Esta pregunta estuvo como interesante, ¿verdad? Se quedaron ahí pensando en esta pregunta que parece obvia. ¿Por qué los hijos se parecen a los padres? ¿Listos? Entonces vamos a compartir. Queremos escucharles a qué conclusiones llegaron, cómo respondieron a esta pregunta voluntariamente. Entonces, ¿por qué los hijos se parecen a los padres? ¿Quién quiere compartir un poco de lo que estaban conversando? ¿Voluntariamente o dedocráticamente? ¿Acá? Acá, ya vamos para allá. A ver. Hola, buenos días con todo, muchas gracias. Bueno, estábamos conversando aquí con las mamitas y como que estábamos comparando y decíamos que como que no siempre en nuestros hogares se está reflejando lo que están viendo nuestros hijos. Por ejemplo, hablábamos de la comida, que pues una mamita decía que ella sí come fruta y su hijo pues no come fruta, también la mamita de acá, en mi caso también. Entonces es como que en el tema del alimento, ¿cómo podríamos pensar que si no están comiendo todo es porque quizás no le estamos dando un buen ejemplo? ¿O a qué se debe esa reacción en los niños? Gracias. Bueno, este grupo como que ha pensado en esto de
cómo se parecen en el tema de la comida, ¿no es cierto? Entonces como que, vamos observando. Ya vamos a seguir compartiendo para ir viendo qué más sale por aquí. Muchas gracias. O sea, lo que veíamos es que los hijos obviamente siempre van a tener cosas muy parecidas a los papás porque somos su ejemplo y siempre estamos compartiendo con ellos en su día a día. Chévere, muchas gracias. Ya hablamos también de esta palabra como ejemplo, ¿no es cierto? Los padres como ejemplo de los hijos, lo que observan los hijos. Vamos por allá. Aquí había una discusión respecto del tema, bueno, por un lado factor genético, o sea, tienes ese factor genético en que los hijos se parecen mucho a uno o a otro por ese factor. Pero también, además del factor genético, también hay un factor de la experiencia de vida que se genera dentro del hogar, ¿no? De cómo esa experiencia va dando forma a una cultura en función de lo que el hogar va aportando a esa cultura. Y claro, ahí pasa mucho que muchas veces uno u otro padre ve desde su visión, pero hay una doble visión también cuando los dos padres conviven dentro del hogar o otras personas también conviven dentro del hogar. Entonces tiene que ver mucho con esa cultura propia del hogar que se va dando forma y en eso, claro, salen parecidos y a veces también cosas no tan parecidas en las que también hay que conocer a los hijos. Yo le veo al Emanuel, que es nuestro hijo, y digo, no puede ser diferente, porque cuando estamos juntos, claro, el Roque tiene una forma de ver el mundo, yo otra totalmente diferente, y él está ahí, ¿no? En la mitad, escuchándonos a los dos, pero también sacando sus propias conclusiones, que eso es lo que le permite ser él único. Muchas gracias. Eso también es muy interesante porque hablamos de esto, como de estas diferencias, de la experiencia, como decía también, y también ya involucramos algo más que es como este factor ya de la apariencia, de por qué se parecen a los padres. ¿Alguien más? Sí, acá. Bueno, a mí personalmente me encanta que se hable del tema antropológico, porque es evidente que a pesar de que somos una especie racional en el planeta, no dejamos de ser eso, una especie más en el planeta. Y conforme han pasado conforme ha pasado el tiempo, ha pasado las culturas, las sociedades, obviamente que nuestros hijos se ven reflejados en quienes somos como padres, porque son nuestro referente. Si hace 10.000 años atrás los padres tenían que enseñar a cultivar a sus hijos, ahora los padres tienen que enseñar a utilizar una computadora a sus hijos. Entonces, obviamente, somos los encargados de responsabilizarnos de la supervivencia de nuestros hijos día a día. Y obviamente ellos copian lo que hacemos, o sea, son una copia íntegra de lo que hacemos, adicional a la construcción de la personalidad que día a día con las experiencias que ellos tienen van complementando. Súper, eso es súper valioso también, esto que nos comparte, porque ya vemos más allá y vemos cómo todos vamos observando y reflexionando más ampliamente. Entonces, muchas gracias, creo que esto también va sumando a esta reflexión. ¿Por acá? Sí. Creo que la manera en la que nos ven, cómo reaccionamos a los problemas, a las discusiones en pareja, a las discusiones en el trabajo y al estrés, es cómo les vamos enseñando a ellos a la misma manera a reaccionar. Creo que generacional o a la mayoría de nosotros, por educación, nunca nos enseñaron ni terapias, ni inteligencia intencional, ni inteligencia emocional, ni cómo manejar, y mucho menos a expresarse. Entonces, ahora a la mayoría de nosotros nos ha tocado aprender, autoeducarnos y muchas veces autoterapiarnos para nosotros primero cambiar eso y que ellos vean ese reflejo de cómo reaccionar diferente. Muchas gracias. Sí, esto también es bastante interesante, esto que mencionan, y lo que voy pensando es, claro, vemos como los padres también fuimos hijos, entonces sumamos como más experiencias. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Gracias, buenos días. Yo creo que aparte del padre y madre, que son los modelos, también existen otras personas muy importantes que son parte de la crianza y son modelos también para nuestros hijos. Están los abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos, hermanas o personas que le cuidan, que también son importantes en el modelo que los niños están viendo y que van a desarrollar en el futuro. Sí, muchas gracias. Hablamos como de estas figuras con las que interactúan los niños también, ¿verdad? Que actúan como ejemplo, que también van observando. Listo. Entonces vamos a pasar a esta siguiente pregunta, ¿ya? Para ir reflexionando más. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos no se parezcan a nosotros? Vamos a hacer este mismo ejercicio de conversar con la persona que está al lado para ir pensando en esta pregunta, ¿ya? ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos no se parezcan a nosotros? La primera pregunta parecía más obvia. Creo que con esta les pusimos a pensar un poquito, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar a compartir para ver qué surgió de esta pregunta. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos no se parezcan a nosotros? ¿Quién nos quiere compartir? ¿Por allá? Yo creo que lo más importante que podríamos hacer como padres para que nuestros hijos no se parezcan a nosotros es reforzar las experiencias que ellos tienen de manera proactiva, porque la personalidad de un niño se nutre de dos fuentes: lo que les enseñamos y lo que ellos aprenden. Entonces, lo que nosotros les enseñamos viene muy atado de lo que decía al inicio el primer psicólogo, que era que a mí me criaron así. Porque si bien es cierto, eso es una excusa, pero es la única referencia que tenemos como padres, ¿sí? Nuestros padres. Pero al reforzar las experiencias propias que tienen nuestros hijos, ahí como que medio garantizamos un poquito de que la personalidad que ellos van construyendo sea en base a sus experiencias, más allá de las enseñanzas que nosotros como padres les podamos dar. Chévere, muchas gracias. Es súper interesante esto que nos comparten. Entonces vamos como igual a seguir sumando un poquito más a ver qué conclusiones siguen saliendo. Muchas gracias. ¿Por allá? Sí, acá. Buenos días. Sí, bueno, nosotros estamos conversando y realmente como para que no se parezcan a nosotros es reforzar su autonomía, ¿no? Sus intereses, o sea, respetar también sus intereses, sus gustos, entender que son justamente como mencionaba, o sea, están desarrollando su personalidad. Entonces es como que también eso, ¿no? Autonomía y fomentar sus intereses. En el caso de nuestra hija, por ejemplo, le gusta lo que es la música, entonces estamos reforzando eso. Entonces eso, ¿no? Como que apoyar en esas áreas que a ellos les interesa. Gracias. Hablamos como de esto, de experiencias, cómo se construye su personalidad, respetar los intereses. Entonces seguimos como compartiendo. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Acá? Podría ser tramposa la pregunta también, porque, o sea, al final, pensando en que tú creas una mentalidad en tu hijo, por ejemplo, de autoperfeccionamiento continuo, puede también estarse pareciendo a ti. Entonces, esa parte me quedó un poco dando la vuelta. De todas formas, creo que un poco tiene que ver para mí con el mindset. O sea, ¿cuál es el mindset que le quieres dar a tu hijo respecto de la vida? Entonces, si él específicamente se da cuenta de que crea su propio proyecto de vida en función de un, por ejemplo, de un autoperfeccionamiento continuo, de que si se cae puede volverse a levantar, de que hay cosas que van a salir mal y cosas que van a salir bien, pero puede ir trabajando poco a poco las cosas y que tiene que seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo,
bueno, probablemente no se va a terminar pareciendo al 100% a uno, porque se va a dar cuenta de que hay muchas cosas en las que puede seguir cambiando y perfeccionándose. Entonces un poco creo que es trabajar esa mentalidad. Adicionalmente, y para cerrar, bueno, creo que, claro, sin embargo, sí puede haber parecidos, e influencias siempre va a haber. Entonces eso quería dejar planteado. Nuestros hijos nos ven a nosotros como dioses, ¿no? Como que tenemos la verdad absoluta y que todo lo que nosotros decimos, esa es la verdad. Bueno, en la casa no hay verdades absolutas. Siempre hay cuestionamientos y correcciones fraternas. Yo siempre le digo a mi hijo que si ve que en los defectos, ¿no? Si yo alzo mucho la voz o comienzo a gritar, él tenga toda la tranquilidad de acercarse a mí y decirme: mami, ¿estás alzando la voz? Contrólate un poco, tómate un poco de tiempo, porque es la forma, ¿no?, de irle enseñando. Entonces, a cuestionarse, ya que no hay verdades absolutas. Chévere, entonces como enseñarles también este término interesante del mindset, igual de saber qué es lo que estamos reforzando también. Por allá hablaban de la autonomía, entonces de cuestionarse un poquito, de desarrollar su pensamiento. Interesante, muchas gracias. Por acá. Yo quisiera invitarles a replantearnos la pregunta, porque nosotros somos una comunidad que siempre hablamos de la convivencia inteligente y cómo nosotros pasamos en tiempo real todo lo que nosotros vivimos a nuestros hijos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, si nosotros decimos, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos no se parezcan a nosotros?, deberíamos preguntarnos qué de nosotros no nos gusta, con qué vivimos incómodos, porque es justamente eso lo que sí les estamos pasando en tiempo real. Entonces, es fundamental que nosotros garanticemos que podemos evolucionar en tiempo real, por nosotros mismos, para que nosotros podamos decir, no pasa nada si ellos son iguales a nosotros, porque estoy satisfecho con quién soy, con quién me estoy convirtiendo, con quién estoy evolucionando. Que no vayamos necesariamente desde la negación, sino desde lo propositivo que puede ser una comunidad social, ¿no es cierto?, educada para transformarse. Entonces debemos estar caminando hacia nuestra coherencia personal, para que no pase nada, que nuestros hijos sí se parezcan a nosotros. Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces sí es importante como ir reflexionando en esto, aunque, como les decía, la primera pregunta parece obvia, sí, como ir pensando un poquito, y también en la segunda. Ya vamos a seguir avanzando en base a esto. Ok, gracias. Entonces, como conclusión, digamos que nuestros hijos de todas maneras se parecen a nosotros, ¿no es cierto? Y capaz que no hacemos un esfuerzo consciente y voluntario porque no se parezcan a nosotros. Tal vez alguien sí, tal vez alguien no. Y de todas maneras se van a parecer a nosotros, ¿no es cierto? Y en otras cosas no, por supuesto. En muchos temas no se van a parecer porque tienen su propia experiencia y su propia vivencia, ¿no es cierto? Y su autonomía y su propia construcción. Y de todas maneras se van a parecer a nosotros, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, yo tengo consultantes de 40, 50 años, ¿no es cierto?, de edad, que han venido y me han dicho, ¿sabe cuál es mi problema, Wagner? ¿Cuál? Es que soy igualito a mi papá. O soy igualito a mi mamá. Y siempre dije, yo no voy a ser igual a mi mamá, pero soy la copia exacta de mi mamá o de mi papá. Y claro, la pregunta ahí que hago es, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema con eso? Es que hay cosas que no me gustaban de mi mamá o cosas que no me gustaban de mi papá y yo no quería hacer eso. Y hago exactamente lo mismo. Y bueno, esta es otra anécdota que es un poco más complicada. Una señora que me dice, mi esposo es la réplica exacta de mi papá. Eso estuvo más difícil, ¿no es cierto? Esta señora, además tenía un buen sentido del humor, decía, parece que mi papá le dio a luz a mi esposo. Son exactamente iguales, son clones. Explíqueme usted cómo lo lograron. No sé, o sea, señora, eso ya es ciencias ocultas, ¿no es cierto?
Bueno, vamos hacia adelante. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque de una forma o de otra el tema de la crianza nos tiene que angustiar. Igual que el tema de la docencia y de la educación. Nos tiene que angustiar a los docentes, a los padres también sí nos angustia, ¿no es cierto? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que estoy haciendo mal? Muchas veces también papás y mamás dicen, ¿en qué me equivoqué? Y a veces tienen la respuesta implícita como que en todo, ¿no es cierto? Creo que me equivoqué en un montón de cosas. También a veces es, yo creo que no me equivoqué. Pero ¿saben qué? En terapia ninguna mamá o papá me ha dicho, ¿en qué acerté? Claro, por eso están en terapia, porque creen que no han acertado, ¿no es cierto? Pero la pregunta común sí es en qué me equivoqué. Y la respuesta no es, no hay que equivocarse. La respuesta es, hay que reflexionar. Y por eso estamos aquí. ¿Está bien? Entonces, necesitamos ciertos conceptos. Acuérdense que yo fui criado así no es suficiente. La buena intención no basta. Entonces hay que tener ciertos conceptos claros. Pero ciertos conceptos que sí nos angustian. Y yo creo que puedo ser uno de los pocos psicólogos cuyo objetivo principal es angustiar a la gente. ¿Ya? Así que si de aquí se van angustiados y con nervios, bacán, yo cumplí con mi labor. Entonces, primer concepto. Claro, lo que ustedes dijeron, los hijos necesitan amor, por supuesto. Y reglas para crecer, por supuesto. Entonces, en la primera nube, la palabra amor estuvo ahí como al principio, mucho tiempo se mantuvo en el centro, ¿no es cierto? Amoroso, amorosa. Los seres humanos necesitan amor. Ya no es una visión romántica por si acaso, ¿no? De Corín Tellado, de La Rosa de Guadalupe. No. Es una visión antropológica, una visión psicológica, sociológica, que la necesidad fundamental para el desarrollo del ser humano es sentirse amado o amada, ¿no es cierto? Desde las neurociencias, además, ya está absolutamente comprobado cómo la experiencia amorosa genera nuevas conexiones nerviosas celulares en el ser humano, en el cerebro, y cómo se refuerzan esas experiencias, esas conexiones cuando una niña, un niño, un ser humano recibe mensajes de amor, de afecto, ¿ya? Entonces, fundamental, eso ustedes lo saben, no hay ninguna novedad. Reglas, por supuesto, ¿no? Todavía había las palabras de estricto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ahí en la primera nube, estricto, estricta, ¿verdad? Está bien, los seres humanos necesitan reglas. Necesitamos reglas, amor y reglas. Amor sin reglas es como una buena fiesta, ¿no? Entonces, de una fiesta donde hay todo, ¿no? De lo que sea. Reglas sin amor es como un buen cuartel, con el respeto que se merecen las personas que viven en los cuarteles. Entonces, es amor y reglas, ¿ok? ¿Y por qué está aquí, mis estimadas y estimados padres de familia? Porque estamos en una época donde cada vez más claramente las reglas valen un comino. Entonces, yo me acuerdo, hace muchos años atrás, cuando yo era adolescente, donde las reglas valían un comino. O sea, con mis compañeros en mi colegio, no voy a hacer el colegio para no hacerles quedar mal. Era un colegio de prestigio, súper chévere, de los mejores de Quito, qué sé yo, y los estudiantes hacíamos lo que nos daba la gana. Con ciertos profesores, no con todos, por supuesto, ¿no es cierto? Y las reglas, es que la regla es esta, y decíamos, no, pero ¿para qué las reglas? No, las reglas son una cárcel que no sé qué, así medios existencialistas y no sé qué, ¿verdad? Y la náusea de Sartre y que esas, súper chévere. Pero ahora, sin el fundamento existencialista de Sartre ni mucha vaina, igual las reglas valen un comino. ¿Y por qué debo seguir reglas? Guagua de 7 años en la consulta, ¿y por qué debo seguir reglas? Y con una solvencia absoluta, no, las reglas no me gustan. ¿Ya? En terapia familiar, ¿qué reglas tienen en la casa? Pregunto yo. Y el guagua de 8 años dice, ninguna. Y el papá se espeluzna y dice, hijito, no, sí tenemos reglas. Y el guagua dice, no he sabido, no me he enterado que teníamos reglas, ¿no? Y la mamá también así con Parkinson en el ojo, así temblando, dice, no, sí tenemos reglas, el horario, no sé, y empieza a enumerar las reglas. Y los hijos dicen, esas son reglas. Sí, son reglas. Y una niña, el sábado en la cita, una niña de 11 años decía, ¿y por qué esas se llaman reglas?
Entonces, claro, ¿no? Qué pregunta tan interesante, ¿no? Y claro, yo a veces sí soy un poquito malvado en la terapia. Digo, mamá, explíquele por qué se llaman reglas. Claro, no le voy a dar la respuesta, ¿no es cierto? No me pagan para eso, me pagan para que les moleste. Digo, ¿cómo se llama? Porque explíquele. Y la mamá se queda así también con Parkinson y dice, chuta, a ver, se llaman reglas porque, a ver, hijita, bueno, regulan. Bien, regulan. Y la guagua, pilas, ya le vio aprietos a la mamá. ¿Qué regulan, mamá? ¿No es cierto? Y el papá decía, bueno, pues lo que tú haces, lo que pensamos, lo que sentimos. Bien el papá, salió ahí como al quite, bien, ¿no? Pero ¿por qué se llaman reglas? Entonces la niña insistía, ¿pero por qué se llaman reglas? ¿De dónde vienen? ¿No es cierto? Y al final dice, bueno, pero yo no creo en las reglas. Chaucita, se acabó la terapia, ¿no es cierto? Digo, no, pero las reglas existen en todos lados. Te pongo un ejemplo, el semáforo en rojo. Ah, sí. Y tal otro ejemplo, y no sé qué. Y le digo a la señora, ¿se acuerda usted cuando vino acá a la calle, mi oficina en Contravía? Yo le vi, estaba llegando a la oficina y ella llegaba en Contravía. Entonces digo, ¿qué hace en Contravía? ¿Te acuerdas cuando tu mamá vino en Contravía? Yo, sí, llegamos en Contravía, estaban rompiendo una regla. Y reflexionamos sobre las reglas. Los niños necesitan reglas, los adolescentes necesitan reglas, todos los seres humanos necesitamos reglas. Pero aquí viene, ¿por qué estamos hablando de esto que es tan obvio? Porque hay una tendencia en los papás, no digo en ustedes, sino en muchos padres como decir, mi hijo no quiere reglas y chuta, creo que no le voy a poner reglas. Es como que la regla es una mala palabra, y no es una mala palabra, es una palabra, ¿ya? Y hay esa tendencia como a dejar de señalar las reglas, ¿ya? Entonces, ojo con eso. 2, la personalidad de la que hablaba un colega, ¿no es cierto? La personalidad es un sistema autorregulado. Lo que está en juego con nuestros modelos, nuestros comportamientos, con los mensajes, con lo que hacemos, con lo que no hacemos, es la construcción de la personalidad de nuestros niños. Es decir, está en juego muchas cosas, algo muy profundo y muy importante, que es su personalidad, es decir, su manera de ser. Pero la manera de ser, la personalidad, es algo que es autorregulado de manera involuntaria. Es decir, ustedes son papás de niños pequeños, ¿verdad? Estos niños pequeños están en plena construcción de las estructuras más importantes de su personalidad, que son las columnas. Son los cimientos y las columnas. ¿Ok? ¿Qué tal si una casa tiene malos cimientos? Se va al suelo. O las columnas están mal calculadas. Se va al suelo. Y eso están haciendo ellos. ¿Pero con qué están haciendo ellos? Están haciendo con absolutamente todo lo que se encuentra en su campo de acción. Con todos los mensajes, con todas las conductas. ¿Ya? Entonces, ejemplos concretos. La mamá, el papá, nos levantamos y estamos, bueno, nadie se levanta como en Hollywood, ¿no? Maquillada, maquillado, peinado y con una sonrisa radiante, ¿cierto? Es como, qué hermosa que es la vida, ¿no? Si no, muévanse, 6 de la mañana, se van a atrasar, apúrense, no quiero tomar café, toma café, desayuna, tienes que salir desayunando, no me da la gana de tomar desayuno, yo vomito en el carro, miércoles te pareces a tu taita, come el desayuno, te estoy diciendo, la grandísima flauta, y con los pelos parados, y con rulos, y con lagañas en los ojos. Aquella persona que crea que no tiene lagañas en los ojos, al despertarse, está mal. Entonces, no nos despertamos bonito, ni bien, ni cariñosos, o a veces sí. A veces sí, claro, cariñosos sí. Bueno, usted. Ya, usted. Bueno, cariñosos, ya está bien, les insultamos con cariño. No, mentira. Claro, en 5 minutos, en media hora, en 2 horas. Pero esos son mensajes. Y los hijos más chiquitos, los niños más chiquititos como esta bebé, están captando todo eso. Están viendo, están aprendiendo cómo es la vida, ¿no es cierto? Es como, ajá, así es la vida. Si uno se levanta, chévere, de mal genio, bien, apurado, sin tiempo, atrasado. Y luego, y ojo con esto, las mamás y papás tenemos la fantasía de que a los 7 años la niña o el niño sean puntuales. Se despierten de buen genio
¿no es cierto? Y así como, hola vida, ¿no es cierto? Qué hermoso es el jardín de infantes. Es una experiencia nutridora venir y compartir con mis congéneres. Porque cuando la guagua dice, no quiero ir, mamá, papá, a veces, no siempre, pero ¿cómo no quieres ir a la escuela que yo pago con tanto sacrificio? No valoras lo que yo estoy haciendo por ti. ¿Ah? Entonces, todas las conductas, desde estoy exagerando, ¿no? Lo bonito, el amor, el cariño, el afecto, los enojos, cuando la pareja se enoja, es materia de otro taller, ¿no? La conyugalidad, que es tan interesante, tan bonita. Cuando papá y mamá, esposo y esposa se enojan, ¿no? Y se sienten en el derecho absoluto de expresar su enojo delante de todo el planeta, ¿no? Ve y dile a tu padre que no voy a salir con él ahora. ¿No es cierto? O simplemente nos callamos y hacemos la ley del silencio, la ley del hielo a mi pareja porque nos enojamos y ya no le hablo. Pero no es un ya no le hablo así como disimulado, como que parezca que no, sino es como con una carota, ¿no es cierto? Como, ¿no es cierto? Es como, qué mal que me cae este imbécil, ¿no es cierto? Ve, cuando te casaste no eras tan bruja, o sea, ¿qué te pasó? Te convertiste en una bruja. Y claro, los guavos están cachando, ¿no? Están cachando, están captando, están viendo. Y claro, resulta que su papá es un ogro, su mamá es una bruja, y quieren que la guagua sea una princesa. O la guagua sea un príncipe azul. Entonces está un poco difícil, ¿ok? Y eso se llama personalidad, porque luego, a los 12 años, repiten estos patrones. El tema es que estos son patrones de comportamiento. Entonces ya luego uno abre los ojos y ¡cling!, corre el patrón. Ya no es voluntario, ya no es como, a ver, ¿qué tipo de ser humano quiero ser hoy? No, es ya, ¡pum!, el que soy. ¿No es cierto? El que soy, el que me construí. Y ojo, me construí de manera involuntaria, inconscientemente, con los mensajes, los materiales de construcción que son mis papás. Abuelita, tía, tío, por supuesto, también los demás, profesores, compañeritos, por eso estuvimos aquí la semana anterior, pero sobre todo papá y mamá, ¿no es cierto? Somos materiales de construcción, somos ladrillitos en la columna que están haciendo nuestros hijos. No solo nuestros mensajes, ojo, cuando le decimos a un hijo, oye hija, yo te quiero mucho, o le corrijo y le digo, deje de hacer eso, o lo que sea, ¿no es cierto? Se están construyendo. No solo con nuestros mensajes verbales, sino sobre todo con lo que no es verbal, que es el ejemplo, que estaba también en la primera nube, había la palabra ejemplo, súper bien. Entonces, y es el ejemplo, ¿verdad? Y claro, no estoy diciendo que de aquí en adelante hay que hacer vidas artificiales, ¿no es cierto? Como de convertirnos en seres que no somos, porque el ejemplo tiene que ser ese. No, sino que somos un ejemplo, de todas maneras somos un ejemplo. Y somos materiales de construcción. Entonces el guagua nos mira y se construye. O sea, es como si el razonamiento fuera, eso es un ser humano. Eso que muestra mi mamá, que muestra mi papá, eso es un ser humano. Eso tengo que ser yo. Eso voy a ser yo. Por eso, aunque a veces decimos, no quiero, yo he escuchado, no quiero que mi hijo se parezca a mí, porque yo sufrí tanto, el hijo se va a parecer a él. Porque se construyó con él, con material de construcción. Y entonces aquí viene lo grave. Porque entonces, si no hacemos bien nuestro papel, y bien no significa perfecto, si no hacemos conscientemente, reflexivamente nuestro papel, entonces estamos dejando al azar la construcción de la personalidad de nuestros hijos. Y fíjense que eso sí ya está grave. ¿No es cierto? No puede ser al azar. No es al azar, ¿ya? Siguiente. Lo que pasa es que existe en la personalidad, esto es lo que queríamos compartirles, ciertas funciones reguladoras. La personalidad se autorregula, automáticamente o conscientemente. Y eso es algo que nosotros les proponemos a las familias de ustedes. Es importante que se construyan
de manera reflexiva. Automáticamente significa con estereotipos. Ojo con esto. Es lo que conversábamos el otro día aquí con los directivos del colegio. ¿Qué cantidad de estereotipos existen en nuestra cultura con los cuales los niños y niñas se están construyendo? Nosotros también lo hicimos, por supuesto, siempre han habido estereotipos. O sea, ideas, clichés, ¿no es cierto?, que se repiten, y por más brillante que sea la idea, si no es reflexionada, se convierte en un estereotipo, puede convertirse en un estereotipo. Y si yo acepto una idea como una parte de mi personalidad sin reflexión, es un estereotipo. El problema es que entonces es una columna débil. Es una columna débil. Porque luego, cuando yo reacciono, cuando soy más grande, tengo 8, 10, 12, 14, 18 años, reacciono desde mi personalidad, regulada con estereotipos, ya no hay conciencia. Ya no estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo. Y por lo tanto, ya no puedo cambiar. Ya no puedo tomar una decisión adecuada. Entonces, estos estereotipos, aquí viene una invitación. Tenemos que pensar y reflexionar sobre cuáles son los estereotipos con los que nuestros hijos se están formando. Que no vienen a veces de nosotros, a veces sí, por supuesto, y a veces no, viene de la cultura, ¿no es cierto? Como por ejemplo, qué está bien y qué está mal, qué es bueno, qué es malo, qué es aceptable, qué no es aceptable, ¿verdad? De pronto, el otro día hablábamos de la corrupción y decíamos, hay un nuevo, no sé si es nuevo, pero hay una idea que va flotando por ahí, es que la corrupción no es mala, lo malo es no estar ahí. Y entonces, ¿qué pasa si los niños escuchan eso? Y dicen, no, sí, cierto, ¿no? ¿Ya? Y empiezan a crecer sin esa reflexión alrededor de eso, ¿no? Y etcétera. ¿Qué tal si de pronto una idea es justo esto de las reglas? Las reglas son prisiones. Yo he escuchado niños, no adolescentes, niños, que van a la consulta y dicen, lo que pasa es que en la escuela me están explotando. Pues claro, yo me imagino una escuela del siglo XVIII, ¿no es cierto?, con cadenas, alguna vaina de esas. Digo, ¿cómo te explotan en la escuela? Con los deberes. Y claro, la primera vez que escuché eso, dije, este guau está más desubicado que gaviota en Bolivia, ¿no es cierto? Pobrecito. Y cuando escuché la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y cuando ya varios niños en consulta nos dicen lo mismo, pues ya no es un tema del niño. Es un cliché, es un estereotipo que anda por ahí. Y entonces, como nosotros experimentamos también, vamos a experimentar, investigar, quiero decir, y adivinen dónde hice la encuesta. En la universidad donde yo trabajo. Y les digo, fui hecho el bueno. Como profesor, soy una joda, ¿sí o no? Pero ese día fui hecho el buenito. Les dije, chicos, chicas, ¿cómo están? Entonces todos me veían así como, bien, profe. ¿Qué le pasa? Claro, o sea, este man está loco, ¿no? Dijo, a ver, seamos honestos, ¿ustedes se sienten explotados por los profesores? ¡Sí! Ustedes, adultos, se sienten explotados por los profesores. Ustedes se dieron cuenta que cayeron en la trampa, ¿no? Sí, profe. ¿En serio? Sí. ¿Y desde cuándo se sienten explotados? Desde el colegio. Miércoles. O sea, esta idea ya viene dándose en la sociedad desde hace años. Y unos chicos pilas de sí, profe, o sea, sí. Es que nos explotan, no respetan nuestro tiempo. Digo, ¿cuál tiempo tienes tú? ¿Dónde te compraste el tiempo? Es que es mi tiempo, el que yo saber lo que hago con mi tiempo y tengo que estar haciendo deberes. Y entonces empecé a explorar con los chicos en la consulta, con niños y adolescentes. Y claro, es el mismo cliché. ¿En serio sientes que te explotan, profesor? Sí, es que es mi tiempo. No puedo hacer nada con mi tiempo. Imagínate, Wagner, que mi papá quiere que le ayude en sus cosas. ¿En serio? Porque bruto, tu taita. Quiere que le ayude, quiere que el fin de semana baje y le ayude a limpiar el carro y sus cosas. Pero en la queja, ¿no? Imagínate, Wagner. Yo no te creo. Sí. Y me interrumpe mientras estoy jugando en línea. Con mis amigos me interrumpe porque quiere que le ayude a limpiar el patio. Entonces, claro, ¿qué taita tan burro, no? Quiere que el guagua le ayude. Pero es un estereotipo que se está generando, se está construyendo, se está repitiendo. Y claro, el tema es que, sigue la investigación, le pregunto ya en cita con papá y mamá, si hemos hijos,
para no hacerles quedar mal al papá y la mamá, ¿qué hacen ustedes cuando su hijo dice esto? No sé qué hacer. A rato le digo, viejito, no, es que no es así, y trato de explicar. Otro rato le digo, guau, hombre de mierda, no, baja punto y se acabó, y me ayudas. Y otro rato digo, no, es que no es tu tiempo, es que no sé qué, es que verás, antes, en el tiempo de mío, no sé qué. Los chicos dicen, en tu tiempo. Como si fuera la prehistoria, ¿no? O sea, puede ser en tu tiempo, o sea, hoy no. Hoy la vida es distinta, es diferente. Y el problema es que los padres lo aceptamos sin reflexionar. No digo ustedes, digo en general. Entonces, la otra opción es esta regulación consciente que sí podemos enseñarles a nuestros hijos y que se basa en procesos de reflexión, autovaloración y tomar decisiones. Aquí la clave es la valoración. Este es un concepto de la psicología que no es muy popular, no es muy común porque es un poquito más complejo. Y es que justamente la personalidad tiene procesos valorativos. Creo que puse acá. No, ya me adelanté. Es decir, sí o sí, tenemos que valorar lo que pasa, reflexionar y pensar. ¿Ya? O sea, ¿esto está bien o no? O sea, esto de jugar todo el día en redes, bueno, positivo, negativo, no. Pero ¿quién tiene que hacer este proceso de regulación valorativo? Los padres. Con los hijos, por supuesto. Porque ellos no van a hacerlo espontáneamente, no tienen por qué hacerlo espontáneamente. Es como de pronto levantarse como una epifanía a los 6 años y decir, voy a pensar sobre mi existencia. No lo van a hacer. Somos los padres los que sí tenemos que sentarnos con los guays y vamos a pensar en tu existencia, hijito. ¿Ya? El otro día, ¿verdad? Salo, estábamos en terapia con Salo, y estaba acompañando en coterapia. Y yo digo una palabra y digo, oye, qué chévere que está estudiando karate, porque realmente tiene un profundo contenido filosófico a una niña de 11 años. Claro, yo dije eso porque es lo que pienso, ¿no? La mamá se queda así. Dice la mamá, ¿qué es filosofía? Claro, ¿no? Lógico, yo dije algo sin pensar que estaba diciéndolo bien. Y la mamá dijo, hijita, la filosofía es de... ¿Sí o no? Y llegó hasta ahí. Papá, ¿qué es la filosofía? Le dijo. Y el papá dijo, doctor, ¿qué es la filosofía? Y claro, el doctor tampoco sabía. Entonces ahí sí, fritos y nadie sabe qué era la filosofía. Exacto. Entonces le digo algo parecido a esta niña y le digo, mire qué bueno, porque esto tú piensas, reflexionas, te construyes de una manera distinta. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes tenemos que hacer esto? Los padres con nuestros hijos. O sea, sentarnos. ¿Cuál es la edad? Con esto termino, porque sé que ustedes tienen tiempo, cosas que hacer. Con esta idea termino. ¿Cuál es la edad para empezar a reflexionar con nuestros hijos? No hay edad. O sea, podemos sentarles desde que tienen 1 añito, sentarles y decir, a ver, hijito, pensemos. Y el guagua nos va a seguir. Va a escuchar, decir, ajá. Y algo va a entender. Pero más que entender el contenido, va a empezar a ejercitar este proceso de reflexión. De sentarse a pensar con la mamá o con el papá. A los 2, a los 3, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7, a los 8, a los 10, a los 12, a los 14, a los 20, a cualquier edad. Por ejemplo, a mi hijo, el menor, tiene 21 años, 22 años. Le digo, a ver, hijito, sentémonos a pensar. Cuando algo no me parece, ¿no? Digo, sentémonos a pensar. Y me dice, ay, papá, ya vas a empezar. Digo, sí. Es mi trabajo, lo siento, me encanta mi trabajo de taita. Siéntate, vamos a pensar. Entonces se sienta Margenio, ¿sabes de qué quieres pensar? Sobre lo que haces, pues hijo. A ver, pensemos. Empieza, bueno, a ver, yo creo que... Pero es normal. ¿Según quién, hijo? Según yo. ¿Y tú quién eres? ¿Experto en la vida? ¿Quién eres tú, hijito mío? No eres nadie. ¿Según quién eso está bien? Según mis amigos. ¿Y quiénes son tus amigos? Papá, ¿crees que estuvo mal lo que hice? ¿Por qué crees que estamos pensando? ¿No es cierto? Y claro, no es tan sencillo porque es un adulto. Sí, podría decir, papá, date al diablo. Pero todavía no me dice. Entonces, mientras vivas en mi casa, ¿se acuerdan ese estereotipo? Tendrás que pensar, carajo. ¿Sí o no? Y ni modo, tiene que pensar. Pero podemos empezar al año, 2 años, 3 años, 4 años. No, mi hijo tiene 7 años y ya es tarde. No, ¿cómo? Hijita, a ver, siéntate, pensemos, reflexionemos, investiguemos.
¿cómo así esto es tan bueno, tan bonito, te llama la atención, te encanta? Pero investiguemos, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Cuál es la otra opción? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque de todas maneras nuestros hijos se van a construir con o sin nuestro papel de reflexión. Mejor que se haga con nuestro papel reflexivo como padres. ¿Ok? No digo que sea fácil, por si acaso. Vamos con la siguiente parte. Ya vamos terminando, nos quedan unos minutitos chiquitos. Entonces ahora vamos a hacer este ejercicio y vamos a sacar una foto de nuestro hijo, nuestra hija y vamos a compartir, a mostrar a la persona que está al lado. Y le vamos a contar qué es lo que quiere ser, qué planes tiene a futuro su hijo, ¿ya? Entonces, si quiere ser futbolista, artista, tiktoker, entonces vamos a compartir, ¿ya? Vamos a mostrarle la foto al compañero de al lado. Les vamos a entregar una hojita para que respondan una pregunta, ya en 2 minutos.
Bien, vamos terminando entonces, ¿ya? Ahí tienen ustedes un tema que queremos que desarrollen en esta hojita, ¿ya? Esta hojita es anónima, queremos que la escriban y luego nos entreguen para nosotros hacer algo con esa hojita para el taller con sus hijos, ¿está bien? Entonces, ¿cómo voy a potenciar el desarrollo de mi hijo, su personalidad, sus procesos regulatorios, valorativos? ¿Qué voy a hacer concretamente más allá de la buena intención? Queremos que hagan una lista de conductas concretas. ¿Qué voy a hacer yo como mamá, como papá, para potenciar el desarrollo de mi hijo? Listas de conductas concretas, no buenas intenciones, ¿ya? Entonces tienen 2 minutos para hacer esto y luego nos van a entregar porque vamos a hacer nosotros. Queremos hacer esto. Este fue el resultado del trabajo con los docentes. ¿A qué se comprometen los profesores con sus hijos? Puede hacer inspiración, una huella de conocimiento, de amor, de valores. Me comprometo a no omitir nuestros errores y aprender. Por ejemplo, a inspirarles a ser mejores personas, a colaborar y ser mentores, etcétera, etcétera. Entonces dijeron cosas lindas. Y el día que nos veamos a sus hijos, vamos a traer las hojas de sus profesores y también las de ustedes, para que ellos hagan procesos valorativos con los compromisos de los profesores y de los papás. Entonces, les repito la pregunta, les dejo aquí, tienen unos 2 minutitos y luego nos entregan las hojas, por favor. Conductas concretas, por favor, lista de conductas concretas. Que ustedes están haciendo. ¿Está bien? Aquí en la entrada les recogemos, ¿ya? Gracias. Entonces, vamos a terminar. Bueno, la idea es esta, para terminar, ¿ya? Comprometernos, porque creemos que eso es lo que hace una comunidad de bienestar para los hijos, para los niños, niñas y adolescentes. Comprometernos los adultos con su construcción, ¿ya? A veces podemos esperar de los niños, niñas y adolescentes cosas que nosotros no hacemos, ¿ya? Como pensar, reflexionar, ir más allá de lo que están haciendo. Por ejemplo, con lo de las redes. A todos nos gustan, por supuesto, a mí también. Las redes me parecen fantásticas, hay cosas súper lindas, interesantes, hay basura también, ¿no? Y a veces no podemos dejar las redes de lado, los adultos. Pero esperamos que los niños sí lo hagan y que sí entiendan que es 1 hora al día. Y nosotros pasamos 7 horas al día con las redes. Por ejemplo, solo es un ejemplo, ¿está bien? Entonces creo que definitivamente creemos en narrativa y aquí en el EMDI que definitivamente la respuesta está en el compromiso personal de cada uno de nosotros a ser mejores personas, obvio, y hacer mejor nuestro trabajo, a no tener miedo de hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es pensar en este sentido, ¿no? De lo que hemos hablado hoy. El amor, las reglas, el proveer, el darles a nuestros hijos la mayor comodidad posible, por supuesto. Pero de este taller, con lo que queremos que se queden es con que tenemos que reflexionar con nuestros hijos. Pensar con nuestros hijos, invitarles a pensar y reflexionar sobre lo que están haciendo, lo que están viviendo, sobre lo que sienten, ¿ya? Sobre lo que desean, sobre su futuro. ¿Qué pasa si un niño dice, yo quiero ser TikToker? Bacán, bien. Ojalá lo logre y sea feliz, etcétera. O quiero ser médico, lo que sea, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿No es cierto? ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde voy con esto? Etcétera. Entonces, gracias por su atención. Queremos dejarles esta idea. Vamos a comprometernos en una serie de cosas para que nuestros hijos sigan creciendo y construyéndose bien. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, yo sí quiero que ustedes reflexionen en algo, ¿sí? Nosotros estamos viviendo una etapa coyuntural como país, ¿sí?
una etapa en la cual todo lo que está sucediendo también influye en la personalidad que va formando nuestro hijo o hija. De hecho, también nos influye a nosotros. Entonces, este es el momento en donde la historia que nosotros contamos de nuestra propia vida cuenta un montón y tiene un impacto soberano sobre la vida de nuestros hijos. No normalicemos la corrupción, no normalicemos la violencia, no hagamos bromas y burlas sobre algo que es delicado y que va en contra del bienestar de los seres humanos. Los ecuatorianos somos súper rápidos para sacar el meme con el chiste, con el mejor chiste. Y claro, de cierta forma, el buen sentido del humor nos baja el malestar y el estrés, pero no debe ser consumido por nuestros hijos, porque ellos no están para entender ese sentido del humor que el adulto tal vez puede manejar para ser resiliente. Aún así, yo sí creo que nosotros somos una comunidad pensante, una comunidad potente en ese aspecto. Entonces, replanteemos nuestra historia personal, replanteemos lo que decimos cada día a nuestros hijos con nuestras acciones, con nuestro lenguaje corporal y con lo que aceptamos consumir. ¿Cuál es el alimento que tenemos? Pero no el alimento físico, sino el alimento de la información, que es lo que nos invade. Seamos personas que al pensar, como nos dice Wagner, reflexionemos muy bien y replanteemos la historia en la que quieren vivir y crecer nuestros hijos. Un Ecuador limpio, un Ecuador honesto, un Ecuador en donde sí se puede ser un ser humano pacífico y un Ecuador en donde sí se puede salir adelante, más allá de las otras historias, porque finalmente serán perspectivas. Entonces, replanteemos eso y no normalicemos las cosas negativas. Finalmente, esta charla ya la recibieron los profes y también van a recibirla los niños para que ellos también se replanteen. Les vamos a mandar también material de refuerzo a casa y que seamos nosotros una bandera de orgullo de que el Ecuador sí es un país en donde cada uno de nosotros contamos y el trabajo que hacemos es un trabajo limpio y honesto, del cual tenemos que sentirnos muy honrados y tenemos que trasladar ese orgullo a nuestros niños. Muchas gracias, queridos papitos, y estaremos pues pronto viéndonos.